Hola inversores, muy buenos días para todos. Estas son algunas acciones seleccionadas para comprar en febrero que entiendo que pueden tener un excelente 2023. Vamos a hacer un breve resumen de cada una de ellas. Este 2023, como les decía, puede ser un gran año para las empresas enfocadas en inteligencia artificial, ya que es un rubro que viene creciendo exponencialmente, promete muchísimo y ya hay analistas que confirman que llegó para reorganizar el mundo y que será una verdadera revolución tecnológica. La inteligencia artificial es una tecnología que está transformando la forma en que las empresas y los individuos interactuamos. Los grandes avances que se están realizando permiten a las máquinas aprender y realizar tareas que antes nadie hubiese imaginado. En este caso, entiendo que es importante prestarle mucha atención al sector y hay grandes empresas que se encuentran trabajando con mucha dedicación. Un claro ejemplo es la compañía OpenAI, que se dedica al sector de investigación de inteligencia artificial. Se anuncia sin fines de lucro y su gran objetivo es promover y desarrollar inteligencia artificial amigable para beneficiar a la humanidad. Esta empresa tiene como uno de sus importantes socios a Elon Musk. La compañía actualmente es gratuita, pero a futuro existiría una versión paga para profesionales. La compañía tiene una fuerte competencia que llega a desatar una verdadera guerra en el sector de inteligencia artificial. Sucede que OpenAI presentó al mundo ChatGPT, que es un chatbot que ayuda a los usuarios a responder preguntas con información clara, precisa y bien explicada sobre cualquier asunto. En solamente unos días fue utilizada por 1 millón de personas, generando un fenómeno global. Esta situación hizo que los ejecutivos de Google reaccionaran con alguna agresividad al ver amenazado su modelo de negocio, ya que el 80% de los ingresos de Google en su último año fue representada por ingresos en publicidad digital, un sector dominado durante más de 20 años por la compañía. Habrá que analizar si Google tiene la capacidad para seguir siendo el líder en este sector que mueve muchísimo dinero. Y realmente creo que Google puede ser una de las empresas más interesantes para invertir en este momento. Con una caída del 26% en su último año, considero que está a un precio muy atractivo pensando a largo plazo. La empresa cotiza en la actualidad a $100 y tiene sus máximos históricos en $150 allá por noviembre de 2021. La compañía posee un PER de 19.86 y un BPA de 5.09. Sus próximos resultados los presenta en estos días, exactamente el 2 de febrero. Sin dudas, una empresa histórica y que puede tener un gran año si es capaz de tomar las riendas en el sector. Quizás de las 4 empresas que voy a nombrar es la que más confianza me genera a la hora de invertir. Será clave la presentación de los resultados que tendremos en esta semana, pero si vemos a largo plazo, el precio actual me resulta también muy atractivo. Muchísimos analistas la posicionan en un precio de $150 para este 2023, algo que no resulta nada malo si consideramos que está cotizando en la actualidad en $100. La siguiente empresa es Nvidia, que en su último año tuvo una caída del 17% y viene teniendo una recuperación muy importante, y enero fue un excelente mes para la empresa. En solamente 30 días aumentó su cotización un 39% y pareciera que los inversores empezaron a recuperar la confianza en las acciones de semiconductores, luego de un 2022 muy complicado para Nvidia. Aquí es donde uno se pregunta si en este momento no es un poco tarde para tomar posiciones. Analizando un poco, la compañía obtuvo un aumento de precio objetivo. Barclays, una de las que mantiene una postura positiva. Nvidia depende muchísimo de sus centros de datos y las PC, las cuales le brindan un porcentaje muy alto de ingresos. Si a esto le sumamos su enfoque cada vez más serio en inteligencia artificial, tiene las herramientas para seguir creciendo en objetivos, y así lo entiende Barclays, que aumentó el precio objetivo de las acciones de Nvidia
a $250 desde los $170 que las tenía anteriormente. Si tomamos este precio objetivo, nos da un interesante porcentaje del 29% a diferencia del valor que tiene en la actualidad. El centro de datos será un factor clave en su crecimiento para este 2023. Viene aumentando sus ingresos en gran medida, exactamente un 31% año tras año. Pero lo negativo es que los ingresos de los juegos cayeron más del 50%. En la actualidad se encuentra cotizando en $203, aún lejos de sus máximos históricos de noviembre de 2021, cuando alcanzó los $329. La empresa presenta un PER de 85.34 y un beneficio por acción de 2.39. Sus próximos resultados los tendrá el 22 de febrero. Otro factor importante es que la empresa cuenta con un CEO admirado mundialmente. Su nombre se los voy a dejar escrito, así lo pueden buscar si quieren. Este taiwanés es considerado el mejor CEO por muchas consultoras. Una de las más importantes, Brain Finance, indicó que Nvidia tiene al mejor CEO para 2023. El análisis para decidir el top se dio midiendo la innovación, el desarrollo y sus resultados. ¿Querés saber cuál es el top 5 de los 100 CEOs? Continúa con el CEO de Reliance, el de Microsoft, el de Adobe y lo cierra el de Google. Si uno quiere invertir a largo plazo puede ser una buena decisión, pero al tener este fuerte rally alcista en el último mes, es probable que en el corto y mediano plazo el riesgo sea alto. La siguiente empresa viene teniendo unos últimos años realmente para el olvido y quizás de las acciones seleccionadas es la de mayor riesgo de inversión. Estoy hablando de Intel, esta histórica empresa que todos conocemos, que en sus últimos 5 años presenta una caída del 39%. También sabemos que toda crisis puede ser una gran oportunidad de compra. Analizando un poco si vale la pena invertir en Intel en este momento de caída libre, donde tuvo resultados trimestrales muy negativos y donde hubo analistas que indicaron que no hay palabras para describir el colapso histórico de la empresa. Todo lo que pueda mencionar en este momento son noticias pésimas para la gigante tecnológica. Sus registros dieron una disminución interanual del 32% en los ingresos y una pérdida neta de $644 millones en el trimestre. Rosenblatt redujo su precio objetivo de 20 a $17. De igual manera, si uno analiza un poco a los mejores inversores en la historia, todos están de acuerdo en que el momento de comprar acciones de una empresa es cuando todo el mundo quiere vender. Habrá que ver si el CEO de Intel, Pat Gelsinger, el cual es visto con muy buenos ojos en el mercado en general, tiene el carácter para dar vuelta a esta situación tan complicada. Él mismo indicó que sabe que esto se revertirá, pero predecir cuándo es muy difícil. Lo que sucede es que la mayoría de los inversores perdieron la paciencia, las acciones bajaron más del 46% desde sus máximos de 52 semanas. La compañía cotiza en $28, tiene un PER de 8.62 y un beneficio por acción de 3.25. Recordemos que es una empresa que reparte dividendos y sus próximos resultados los presentará el 27 de abril. Y por último, la empresa que les quería mencionar, que para mí va a ser una de las que tendrá un año muy positivo, es Meta. Como les mencionaba anteriormente, la inteligencia artificial será clave en este 2023 y Meta no será la excepción. Tanto así que logró una gran popularidad gracias a sus Reels con la mejora de su algoritmo manejado directamente por inteligencia artificial. Tanto los usuarios de Facebook como de Instagram están utilizando videos de formato corto para interactuar y esto beneficia enormemente a los anuncios y las redes sociales están encaminadas a una gran recuperación. Meta está invirtiendo fuertemente en herramientas de inteligencia artificial. La compañía presenta sus resultados esta semana y viene de tener un 2022 con muchísimos golpes.
Lo que hizo bien Meta es que tomó las riendas y redujo sus costos. Será clave en 2023 su publicidad digital y las innovaciones del metaverso. Sus ventas aumentaron un 34% anual durante los últimos 5 años. Muchos analistas recomendaron comprar la acción en $150. En la actualidad la tenemos cotizando a 151. Su presentación la tendrá en las próximas horas. Cuenta con un PER de 14.37 y un beneficio por acción de 10.61. Recuerden analizar las empresas ustedes mismos para poder tomar sus propias decisiones. Las 4 empresas presentadas poseen un riesgo de inversión. Algunas tienen un riesgo muy alto, en el caso, por ejemplo, de Intel, y otras con un riesgo moderado, caso Google, Nvidia y Meta. Vamos a finalizar el video acá para no seguir alargándolo mucho más. Si llegaron hasta este momento, déjenme un comentario con un emoji. Si les interesó el video o si simplemente quieren darme una mano, pueden dejarme un like y suscribirse al canal. Todo esto es totalmente gratuito y me ayudan muchísimo. Sin mucho más, que tengan un excelente día y que sea todo verde.